Y es sin duda el tema de la semana, tiene que ver con la movilización, el reclamo por la ley de lo que es el financiamiento universitario, algo que, bueno, en las últimas horas vimos también el comunicado de presidencia y que finalmente llegó el veto a través del boletín oficial. Pero la marcha en Mar del Plata y en distintos puntos del país fue multitudinaria. Y vamos a conocer un poquito más, sobre todo también, qué sigue después de esto junto al rector Alfredo Araceretti. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Martín? Buen día. Bueno, en principio, ayer, impresionante, hablábamos de, por momentos, que había cerca de 16 cuadras en lo que era la marcha que partió desde el complejo. Sí, la verdad que sí, fue una marcha muy, muy grande, muy importante, muy masiva y que de alguna manera, bueno, demuestra que hay una preocupación, no solo en la comunidad universitaria, sino fuera de ella, acerca del cuidado de la educación pública en general y de las universidades públicas en particular. Así que fue un día muy emotivo, muy emocionante, recibíamos los saludos de la gente cuando veníamos caminando desde el complejo, en todo el barrio, así que bueno, estamos muy contentos con eso y muy tristes, si se quiere, con esta actitud de soberbia por parte del presidente de vetar una ley de financiamiento que contó con una amplia mayoría en ambas cámaras. Pero bueno, está dentro de sus facultades constitucionales, ahora vuelve nuevamente a la Cámara de Diputados, ya hay un pedido de sesión para el próximo miércoles 9 de octubre, donde, bueno, habrá que ver si es posible alcanzar los 2/3 necesarios, porque se pide una mayoría calificada para revertir este mecanismo, que hay que explicarle a la gente que es un mecanismo bastante inusual. Lo lógico es que los presidentes no veten las leyes, y muchos más si son leyes que están vinculadas nada más y nada menos con la educación, con el futuro de los jóvenes. Pero bueno, en estas circunstancias nos encontramos, así que confiamos en que los legisladores, bueno, van a insistir tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, donde los números parecieran estar bastante más holgados, con la ratificación de la ley de financiamiento. Si esto ocurre, después tendremos que ver la implementación de la misma. Pero bueno, Claro. vamos resolviendo problemas de a uno. Y la pregunta es, después de lo que vemos, ¿no? El apoyo de la sociedad en las movilizaciones, la respuesta del gobierno nacional, ¿cómo puede seguir la negociación? ¿Cómo puede seguir la mesa, más allá después del tratamiento en el Congreso? A ver, uno cuando recuerda la marcha del 3 de abril, del 23 de abril, la marcha de ayer, uno pensaría que puede haber una hostilidad y una falta de diálogo con el Poder Ejecutivo Nacional. No es así, siempre se ha mantenido el diálogo con el Poder Ejecutivo. Lo que pasa que a veces el diálogo es un poco rígido. El diálogo, por ejemplo, en las paritarias docentes y no docentes, solamente se trata de ir a escuchar la oferta que el gobierno quiere hacer, que está muy lejos por lo general de las expectativas de los gremios y por eso hemos tenido tantas medidas de fuerza. Nos pasa lo mismo cuando alzamos la voz para reclamar el financiamiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación, o cuando pedimos que se incrementen las becas a los estudiantes. Entonces es un diálogo complejo, pero bueno, pese a eso no se ha perdido. El gobierno, previo a la marcha, como hace siempre, llamó a los gremios para hacer una oferta de un incremento de un 5,8, bueno, para un solo mes, sin plantear cómo seguía en noviembre y en diciembre, que los gremios rechazaron, pero bueno, también a todos nos quedó la impresión que fue una convocatoria para sumar un punto más a la lista de reclamos que el gobierno viene haciendo a las universidades nacionales, que muchas de ellas no tienen criterio. Anoche el presidente, que pareciera que duerme poco a la noche y le gusta tuitear, también hizo un nuevo tuit acusándonos de golpistas a todos los que nos manifestamos ayer en defensa de la educación pública, y además poniendo un cartel en el cual dice: la universidad pública no está en riesgo, que yo creo que eso lo dice porque se lo asesoran los publicistas, porque sabe que el consenso que la universidad pública tiene. Después agrega: porque lo que está en riesgo son sus cajas y los manejos de los fondos. Lo que se está reclamando es un incremento salarial, y eso va directamente a los bolsillos de los trabajadores docentes y no docentes. Entonces, la verdad, es innecesario degradar la palabra presidencial con agresiones permanentes, con expresiones
totalmente fuera de lugar, que no corresponden con la investidura presidencial. Sin duda. Ahora, hablamos muchas veces con los propios gremios que nos dicen hemos perdido casi un 50% respecto a lo que fue el año pasado, ¿no? Y la oferta sigue siendo de un dígito en el caso de lo que es, ¿no?, el aumento salarial. Sí, porque nosotros planteamos de que de alguna manera pareciera que existe un ensañamiento con los trabajadores del sistema universitario público porque están por debajo del resto de los trabajadores del sector público nacional, que ya también han sufrido un fuerte desgaste en sus ingresos. Yo decirle a la audiencia, para compararlo, el gremio bancario cerró un convenio colectivo donde el trabajador que se incorpora a un banco, o sea, un joven que empieza a trabajar en un banco, cobra 1.400.000 pesos de sueldo neto, lo cual nos parece muy razonable y nos alegramos mucho. Decirle que hay docentes que tienen entre 15 y 20 años de antigüedad, que son doctores en determinadas disciplinas, que no llegan a esos salarios. Entonces, evidentemente, el reclamo se plantea porque a su vez formar personas, profesores, investigadores en la universidad es un trabajo de mucho tiempo y la verdad que comience a haber un drenaje de personas que dejan la docencia y la investigación porque los salarios no son acorde a sus lógicas expectativas, bueno, va a ir en desmedro de la calidad del sistema universitario público argentino, que sin duda la duda tiene un lugar entre los sistemas universitarios del mundo. Sí. La mayoría de los rankings, para que la gente sepa, valoran más de 20.000 instituciones universitarias en todo el mundo. Las argentinas, su inmensa mayoría, están entre las 2.000 primeras. O sea que estamos en el top 10 de las universidades del mundo. O sea que esto que maneja el Estado funciona bien. Las universidades funcionan bien. Y sigue con el prestigio que tuvo siempre. También, Absolutamente. ¿no? Lo vemos con extranjeros que vienen también incluso a estudiar. Ahora, no debe ser difícil en este contexto manejar la universidad, hoy por hoy, para usted como rector, porque mencionaba algo que no es menor. Hay muchos docentes que están prefiriendo o migrar a otro lado o llevar sus investigaciones al sector privado debido a lo que hoy por hoy están ganando, ¿no? Bueno, eso es algo que si no se modifica la situación, los rectores, en mi caso particular y el resto de los rectores de las universidades públicas de la Argentina, no vamos a tener mucha posibilidad de detenerlo, porque evidentemente nosotros no estamos en condiciones por cuenta propia de incrementar los salarios. O sea que evidentemente por eso estamos claros de que tenemos que seguir reclamando esto del gobierno nacional. Este conjunto de reivindicaciones que estamos planteando son realmente muy importantes para poder garantizar el normal funcionamiento de las universidades. Se nos plantea de que se reclama más presupuesto, pero que hay un problema fiscal. Yo soy rector desde hace 6 años y antes de eso fui secretario de Administración Financiera otros 6. Jamás la universidad cerró un ejercicio con déficit. Que no nos vengan a explicar cómo funciona el déficit fiscal. Lo que pasa es que cuando uno hace el déficit fiscal lo puede hacer de distintas maneras, no solo bajando gastos, sino también aumentando ingresos. Y cuando vemos que este gobierno disminuye los ingresos de un impuesto, por ejemplo, como bienes personales, que grava la riqueza de las personas, o cuando hace un blanqueo para que cualquier dinero negro y no sabemos de qué origen pase sin pagar impuestos, bueno, capaz que ahí hay lugar donde poder hacer una recaudación fiscal que sirva para poder financiar este sector de la economía. O sea que cuando se plantea, incluso con esta palabra tan desagradable, degenerados fiscales, hay toda una trampa ahí atrás de eso que evidentemente oculta el hecho muy claro de que el déficit no debería ser ni de izquierda ni de derecha. Es importante que las cuentas públicas cierren siempre. El problema es cómo alcanzamos ese equilibrio. Claro. Ahora, ¿y en qué manera? ¿No está mal planteada también? Digo, porque la educación no tiene que plantearse del lado de un gasto. Por supuesto. Porque la educación es una inversión. De eso no tengas ninguna duda, pero lo que pasa es que estamos en un gobierno que tiene un cortoplacismo alarmante. Acá hay que tener una mirada de largo plazo. Estamos hablando de la necesidad de un desarrollo económico que nos sirva para reducir los niveles de pobreza por lo que tiene el país, para que la economía vuelva a crecer.
Bueno, muy bien. Me parece que cualquier persona medianamente informada sabe que desde hace un tiempo a esta parte ya no es más capital y trabajo lo que mueve la economía. Es capital, trabajo y conocimiento. Claro. Y entonces lo que los países necesitan hoy, como lo necesitaron tiempo atrás, es incrementar el nivel educativo de sus habitantes. Y me parece que recortar por el lado de la educación, degradar la educación pública en general y la educación universitaria en particular, es de una estrechez de miras, de falta de horizontes, de una mirada muy pequeña acerca de lo que tiene que ser el desarrollo de un país. Alfredo, gracias por venir. Y bueno, las miradas puestas en el próximo miércoles, entonces. Así es, vamos a ver cómo siguen ¿Van las tomando cosas contacto con en el legisladores? Congreso de la Nación. Sí, por supuesto, los rectores tratamos, como antes lo hicimos con los senadores, ahora lo haremos con los legisladores. Es más, ya en el mes de marzo de este año tuvimos reuniones con la Comisión de Educación de ambas cámaras. Creo que tuvimos un poco que ver en el proyecto que se terminó votando, que fue impulsada por la ex vicerrectora de una universidad pública, o sea que estamos en permanente contacto con nuestros legisladores, porque para las universidades el poder legislativo es fundamental. Las universidades las crea el Congreso. Llegado el caso, si hay que intervenirlas, las interviene el Congreso. El presupuesto lo vota el Congreso y nos controla el Congreso de la Nación a través de la Auditoría General. Así que estamos siempre en contacto con los legisladores. Gracias, Alfredo. Gracias a ustedes por el interés. Bueno, la palabra del rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Seguiremos obviamente con este tema, Alfredo Laceretti.